El Barcelona vuelve a ser líder de la liga tras una victoria que, una vez más, no estuvo exenta de polémica. En Gran Canaria, el guión arbitral siguió un patrón conocido, una decisión incomprensible que sorpresivamente terminó favoreciendo a los azulgranas. Con el marcador 0-1 y en un momento clave del partido, Eric García cometió una mano flagrante en el área tras un disparo de Alex Suárez. Era penalti claro. El VAR intervino, el árbitro se acercó al monitor y todo indicaba que la pena máxima sería concedida. Pero en un giro digno de la mejor tragicomedia, apareció de repente un fuera de juego previo que nadie había revisado antes. Un fuera de juego que, de haberse sancionado correctamente, se habría señalado de inmediato y no después de analizar la mano. El brazo, aunque va al apoyo, está extendido, ocupa un espacio y es un disparo a portería. Pero quiero que valores también que hay una posición de fuera de juego previa, ¿vale? Recuerda que hay una situación de fuera de juego, Adrián. Vamos a verla. Ver la posición en fuera de juego, luego mandaremos las líneas, ¿vale? La posición de fuera de juego es previa al penalti. Perfecto, ya está, listo. Voy a reanudar con fuera de juego. Reanudo con fuera de juego. Confirmado. Lo más llamativo no es la decisión en sí, que estuvo bien sancionada, sino la ejecución de la jugada, sin líneas, sin repeticiones aclaratorias y con una demora sospechosa en la transmisión para mostrar la imagen definitiva. Todo lo contrario a lo que suele ocurrir cuando el beneficiado no es precisamente el Barcelona. Y por si fuera poco, en el minuto 91, un claro pisotón de Balde en el área quedó en el olvido. Ninguna repetición insistente, ninguna toma desde distintos ángulos, ninguna lupa forzando la infracción, pisotones a la carta según la camiseta. El arbitraje español ha alcanzado tal nivel de descrédito que incluso los clubes que alguna vez se escandalizaron por las quejas del Real Madrid ahora claman justicia. La incoherencia de la élite del fútbol español es digna de estudio. Por otra parte, la ironía se trasladó a Lamine Yamal, quien días atrás pontificaba sobre la imposibilidad de que el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético se quejaran del arbitraje. Pues bien, no ha pasado ni una semana y el mismo Yamal publica en redes sociales una imagen de su pie con el mensaje «No fue falta». La amnesia selectiva alcanza niveles de arte. El segundo gol del Barcelona llevó la firma de Ferran Torres, quien no encontró mejor celebración que mandar a callar a la afición local. Una acción que, de haber sido protagonizada por Vinicius, habría desatado una tormenta mediática sin precedentes. Pero claro, cuando se trata del Barcelona, el ruido se convierte en un discreto murmullo. La doble vara de medir de la prensa deportiva española ya nos sorprende, pero sigue resultando insultante para quienes aún creen en la imparcialidad informativa. Y hablando de relatos, Hansi Flick dejó otra perla en rueda de prensa. No está satisfecho con el juego del equipo, pero sí con los 3 puntos. Y no estábamos estando contentos con la actuación, pero estamos contentos con los 3 puntos. Un enésimo recordatorio de que aquel discurso que imponía al Barcelona la obligación de ganar con excelencia futbolística no era más que una narrativa de la ocasión. El fútbol, en su máxima expresión, es pragmático. No hay espacio para el romanticismo cuando la prioridad es la victoria. Mira, tú lo has dicho, ahora lo iba a decir. O sea, nosotros con este estilo hemos ganado 5 Champions. Con el estilo que impuso aquí Johan Cruyff. Lo inaudito es que esta liga sigue un camino predecible. El Barcelona va de escándalo en escándalo y todo apunta a que llegará al título con una sombra permanente de sospecha. Porque esta no es cualquier liga, es la Liga Negreira, la de los 8 millones de euros al segundo de los árbitros, la que ha normalizado el despropósito. Y mientras las evidencias se acumulan, el discurso oficial sigue apostando por la ingenuidad. Podemos ser tontos pero no corruptos, dijo en su momento Medina Cantalejo. Tal vez sea al revés, o tal vez ambas cosas sean ciertas a la vez. Lo que es seguro es que la farsa está más expuesta que nunca, aunque la maquinaria mediática insiste en disimularla. La historia ya está escrita. Lo que resta es ver hasta dónde llega este teatro y cuántos están dispuestos a seguir aplaudiendo.